trabajó en la universidad durante un tiempo, después de graduarse, pero después pasó a ser consultor externo para Ericsson y I+D y fundó junto con otros socios Lanzanos.com. Y ese es el proyecto, digamos, que va a traernos. Nos financiamos en red, pregunta, el imparable crecimiento del crowdfunding. Ignacio Arriaga, yo les dejo con él, voy a tomar después un poco de descanso y les acompañará mi compañero Óscar Paz en el turno de preguntas. Pórtense bien y aprendan mucho. Ignacio Arriaga, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Micro, sí. Corta. Bueno, ¿ya? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Arriaga. Os voy a introducir el crowdfunding. Mi presentación es Nos financiamos, el auge del crowdfunding. Y lo primero que os quiero contar es qué es el crowdfunding. El crowdfunding es un concepto muy antiguo y básicamente consiste en financiarse mediante la aportación de muchas personas. No es un concepto nuevo, lo que pasa es que ahora sufre un gran auge gracias a las redes sociales y al potencial que da Internet para las comunicaciones. El crowdfunding no ha empezado con la red, no ha empezado hace poco, es simplemente juntarse muchas personas para llevar a cabo un proyecto mediante aportaciones económicas. El primer ejemplo de crowdfunding que podemos tener es el del grupo de rock Marillion, que en 1997 no tenía dinero para efectuar una gira y gracias a sus fans, que organizaron una campaña por Internet de forma bastante 1.0, mediante emails y aportaciones bancarias, consiguieron 60.000 euros para llevar a cabo esta gira. Este es el primer ejemplo de crowdfunding a nivel mundial. El siguiente ejemplo claro es la película de Main Label, que consiguió 60.000 euros en solo 2 semanas en Francia para llevar a cabo su rodaje. También se realizó una campaña de recolecta de fondos mediante las redes y también una campaña analógica. Pero el crowdfunding llega a su punto de auge en 2008 y 2009 con el lanzamiento de 2 portales de financiación en masa estadounidenses. Son Indiegogo y Kickstarter. Indiegogo fue el primer portal de crowdfunding mundial, aunque la gente conozca mucho más Kickstarter. Básicamente están enfocados a proyectos creativos y tienen filosofías algo distintas. Indiegogo es una plataforma en la que las personas pueden mostrar sus proyectos y conseguir financiación para ellos. El beneficio que obtiene Indiegogo es un tanto por ciento del dinero que las personas recaudan. Básicamente, este porcentaje es inversamente proporcional a lo cerca que están los proyectos de llegar a su objetivo económico. Es decir, si un proyecto pide recaudar 1.000 euros y recauda 300, el porcentaje es mucho más elevado que si recauda 900. Kickstarter, en cambio, se percata de que esta filosofía quizás es un poco errónea, porque si alguien necesita 10.000 euros para hacer una película y ofrece ciertos regalos a cambio de las aportaciones económicas, pues si consigue a lo mejor 1.000 euros, estos regalos es imposible que los proporcione. Entonces introduce una filosofía de todo o nada. Es decir, si alguien necesita 10.000 euros para realizar un proyecto y no consigue estos 100.000 euros, pues no hay ningún dinero que se le entregue. Es decir, nadie cobra y nadie paga dinero. Kickstarter ha sido el portal que ha provocado la fiebre mundial del crowdfunding, con muchísimos proyectos que han recaudado cerca de millones de dólares. Actualmente he leído que recauda alrededor de $1 millón a la semana y su modelo de negocio es obtener el 5% del dinero que se recauda. Una vez lanzados estos portales y viendo que la fórmula es adecuada, han aparecido diversos portales que permiten la financiación de startups.
El más curioso de ellos quizás es GrowVC, que no es exactamente un portal de crowdfunding, ellos lo llaman, Growfunding lo llaman, que es básicamente la creación de un fondo de inversión mediante la aportación de muchas personas. Entonces ellos lo que hacen es modelar las empresas mediante crowdsourcing y el fondo de inversión invierte en las que la comunidad considera que son más adecuadas. Entonces los beneficios se reparten entre los miembros más activos de la comunidad. Crowdcube es un portal estilo Kickstarter, pero de empresas, que tiene su base en Irlanda y han conseguido bastantes proyectos. Lo que pasa es que este portal está bastante cerrado a inversores más elitistas, ¿vale? Necesitas acreditarte como inversor para poder acceder a los proyectos. Y Profounder es otra filosofía que lo que plantea es facilitar a los emprendedores conseguir la captación de capital entre sus amigos y familiares. Básicamente tú puedes crear un proyecto y enviárselo a las personas que tú consideres que te van a aportar dinero. Los proyectos son muy cerrados, ¿vale? Y solo pueden acceder a ellos las personas que tú consideras. En mi opinión, estas políticas son quizás un poco cerradas para la financiación de startups. Está todo muy orientado a la confidencialidad de las startups y quizás habría que realizar un modelo un poco más aperturista, porque ahora mismo los emprendedores normalmente cuentan sus proyectos sin ningún tipo de problema y quizás podrían acceder a mucha más gente si las plataformas fueran un poco más abiertas. Hay muchos otros dominios en los que se utiliza el crowdfunding. Para financiar, por ejemplo, contenido web, tenemos Flutter o Tip de Web, que funcionan de forma muy parecida y consisten en unas plataformas que te proporcionan una especie de botones y tú puedes incrustar estos botones en tu página web y la gente que visita tu página web, si considera que el contenido es adecuado o que merece una propina, digamos, pulsan esos botones. Básicamente, los usuarios de Flutter o de Tip de Web pagan una cuota mensual al mes y esta cuota se divide entre todos los botones que han pulsado. Si no pulsan ningún botón en todo el mes, pues lo que hacen es donarlo a una ONG. El modelo de negocio de Flutter y de Tip de Web subsisten mediante sus propios botones. Es decir, ellos tienen botones de Flutter en sus propias páginas y si los usuarios consideran que Flutter merece una aportación económica, pues pulsan estos botones. Otro portal bastante curioso es Enphasis, que es un portal de fotografía. Lo que te permite es un portal que permite a los enviados especiales vender sus fotografías e incluso financiarse sus estancias a cambio de proporcionar fotografías a la comunidad o a determinadas personas que se dedican a pagarlas. Otro dominio muy importante del crowdfunding es el dominio solidario. Cosis es un portal estadounidense fundado por Sean Parker, uno de los fundadores de Facebook, y lo que hace es permite a las ONGs recaudar dinero. Además, permite recaudar dinero mediante el visionado de publicidad, la realización de encuestas o incluso tiene acuerdos con muchas empresas que por un dinero que aporta cada persona incluyen un porcentaje de ese dinero también para la causa. Es un portal bastante exitoso, ha recaudado alrededor de 30 millones de dólares para causas solidarias. Lo que pasa es que muchas ONG se quejan de que hay que hacer un trabajo enorme para destacar en el portal. Hay otro portal bastante destacado que es Cofundo, es un portal de software libre. El software libre es algo que se encuadra muy bien en el crowdfunding porque proporciona un beneficio a la comunidad que no proporcionan otras áreas. Entonces, Cofundo lo que permite es, entre todos, financiar algún proyecto de software libre y además aporta técnicas de crowdsourcing que permiten llevar el proyecto hacia donde la comunidad exige. Catwall Genius es un portal bastante curioso, que es un portal de crowdfunding dedicado a la moda. Hay una serie de diseñadores que proponen sus modelos, ¿no? Y la gente a la que le gustan los puede conseguir en exclusiva. Si mucha gente opta por un modelo, este modelo se fabrica y se le envía en exclusiva y solo se fabrica en este momento a las personas que lo han apoyado. Y luego Seilaband es un portal de crowdfunding bastante famoso que lo que consiste es en apadrinar una banda de música. Aquí se hizo una cosa un poco parecida, que era apadrinar a un artista, pero estaba un poco enfocado de una manera diferente. Seilaband funciona muy bien y han conseguido bastantes campañas de crowdfunding muy exitosas.
En España, el principal caso de éxito del crowdfunding es El Cosmonauta. El Cosmonauta es una película que está siendo rodada ahora mismo en Letonia por la productora Rio Cinema y que básicamente lo que hicieron es desarrollar un plan de negocio. Estimaron que necesitaban unos 900.000 euros de inversión y una gran parte, hicieron este plan de negocio público y una gran parte la recaudaron mediante crowdfunding. En un principio iban a recaudar 180.000 euros mediante crowdfunding, pero hace un par de semanas, un inversor les falló, ¿vale? Y tuvieron que realizar una segunda campaña de crowdfunding de 40.000 euros, que era su objetivo. Ahora mismo, actualmente, hace 3 semanas lanzaron la campaña, han recaudado 80.000 euros en esa campaña. El Cosmonauta, además, es un caso bastante curioso porque lo que ellos hacen es revertir sobre la comunidad toda la película. La película se va a estrenar en cine, en televisión, en Internet al mismo tiempo de forma gratuita. Todos los contenidos son Creative Commons y, de hecho, ellos animan a que se cambie el guión, animan a que se utilice y se realicen teasers. La mayoría de los teasers de la película están realizados por su propia comunidad y con este aperturismo han conseguido que mucha más gente se identifique con la película que con otros proyectos de crowdfunding. Esta última campaña de 40.000 euros que lanzaron con un inversor, la lanzaron utilizando nuestro portal, que es lanzanos.com, ¿vale? Y, como ya os digo, es un portal de crowdfunding, utilizamos la misma filosofía de Kickstarter, es decir, nosotros o se llega al 100% del proyecto o nadie cobra ni paga nada. Fue el primer portal de crowdfunding que se lanzó en España, actualmente hay 8 o 9 portales más. El proyecto más destacado que hemos tenido, obviamente, ha sido el Cosmonauta, que ha sido impresionante. En 36 horas habían conseguido 40.000 euros. Y básicamente somos 3 personas, 3 socios. Tenemos la empresa, estamos en Ciudad Real y ahora actualmente el modelo de negocio que tenemos es quedarnos el 5% de la financiación que obtienen los proyectos exitosos. Y estamos estudiando nuevas vías para traer el crowdfunding. Tenemos un acuerdo solidario con la Fundación Haz lo Posible para recaudar fondos para causas solidarias. En las causas solidarias únicamente nos quedamos un 1% para cubrir gastos. El resto lo donamos también a la causa solidaria. Y básicamente, bueno, ahora quiero contaros un poco las ventajas del crowdfunding. Los proyectos que se financian mediante crowdfunding ya saben que van a tener un apoyo inicial de su propia comunidad. Es decir, el Cosmonauta, por ejemplo, ahora mismo tiene cerca de 4.000 inversores, 4.000 personas que han dado una cantidad, ¿vale?, para que la película se financie. Ellos ya dicen que con esas 4.000 personas ya va a ser una película más vista que muchas de las películas españolas que se ruedan con otros medios de financiación como las subvenciones, ¿vale? El acceso al crowdfunding es mucho más sencillo que la inversión tradicional. No se necesitan contactos con inversores grandes, hay muchísimos portales de todo tipo que te permiten financiar casi cualquier cosa mediante crowdfunding, pero tampoco es la panacea. Es decir, para obtener el éxito en el crowdfunding hay que trabajarlo. Las campañas, pues se necesita campañas de comunicación potentes. Por ejemplo, el Cosmonauta tiene 5 personas dedicadas a tareas de comunicación únicamente. Y se necesita una comunidad y ofrecer un producto bastante atractivo, porque ya te lo van a estar juzgando desde el esbozo de la idea. Los proyectos son proyectos muy transparentes y los fallos que tiene tu proyecto se descubren muy rápido. Es decir, tú propones tu proyecto a una comunidad y si la comunidad te dice, pues a mí esto no me parece bien, y ves que en una amplia mayoría de las opiniones eso no gusta, estás a tiempo de corregirlo en un inicio, en una fase de semilla prácticamente, y no tienes que ir arrastrando ese fallo durante todas las fases. Y además te permite escalar de forma muy poderosa el círculo de Fools, Friends and Family, que es de donde se recauda financiación normalmente para los proyectos de forma inicial. Los proyectos de éxito, bueno, principalmente los he clasificado en 4 grupos. Los basados en licencias libres, que por ejemplo podría ser Diáspora, una red social distribuida que se financió en Kickstarter. Se presentaban como una alternativa a Facebook, con un vídeo bastante friki de 4 personas ahí contando un poco lo que ellos harían para acabar con Facebook. Consiguieron cerca de $200.000 en inversión cuando pedían 10.000. Incluso Mark Zuckerberg donó 10.000 euros. Otros proyectos muy exitosos son los de preventa.
El proyecto que más dinero ha recaudado hasta en la actualidad en Kickstarter son $900.000 y el proyecto se llama TikTok. Y es un reloj, una correa que te permite convertir un iPod Nano en un reloj de pulsera. Los proyectos de preventa son muy interesantes para el crowdfunding porque tú ya sabes si tu proyecto va a ser un éxito, ¿no? Ya has cubierto los gastos de inversión antes de realizar la fabricación y mucho antes, y no comprometes tanto el gasto ni comprometes tu empresa a la hora de lanzar un producto que no va a tener éxitos. Tú lanzas una campaña de crowdfunding adecuadamente movilizada que probablemente te suponga un gasto pero no tan elevado como hacer la fabricación sin saber si vas a vender o no, y una vez has conseguido el objetivo de tu campaña de crowdfunding sabes que tu proyecto va a ser un éxito y que tu producto gusta a la gente, ¿vale? Otro tipo de proyectos de éxito son los proyectos solidarios. En nuestra plataforma han tenido bastante éxito. Hemos realizado 2 proyectos ahora mismo con la Fundación Haz lo Posible, ¿vale? Y es un marco que se adapta bastante bien al crowdfunding, porque son proyectos que es simplemente una donación, te ofrecen algún tipo de recompensa de valor bastante ligero, pero son proyectos que sirven para que las personas se llenen más a sí mismas con un pago bastante pequeño y además orientado a algo muy concreto. Es decir, por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros teníamos es construir una serie de pozos en Tanzania. Luego el proyecto te da de vuelta la información de los pozos que se han construido y tú sabes que lo que estás donando es a una cosa muy concreta y que se va a realizar y que además te van a contar cómo se ha realizado. Y un cuarto tipo de proyectos de éxito son los basados en el retorno de la inversión. Por ejemplo, el Cosmonauta ofrecía participaciones del 0,01% de su empresa, de la película, a cambio de 100 euros. Con esta política cubrían los gastos y además convertían en inversores a todas las personas que se ligaban mucho más al proyecto. El Cosmonauta, además de estos 4 puntos, cumplía también el de basados en licencias libres y el de preventa, porque ellos también prevendían pases para ver su película. Las claves del éxito. A mi juicio, las claves del éxito son ofrecer productos exclusivos, es decir, tú haces una campaña de crowdfunding, aunque tengas 50.000 seguidores en Twitter, y no ofreces un producto que sea exclusivo y que no puedan conseguir por otra vía, es decir, que no puedan conseguir yéndose a tu tienda online y comprándolo, y eso es una posibilidad de éxito bastante clara. Nosotros hemos tenido alguna serie online, por ejemplo, que ha realizado campañas de crowdfunding con nosotros y las recompensas que ofrecían eran exactamente lo mismo que ofrecían en su tienda online. Es decir, no tenía mucho sentido porque tú podías ir a la tienda online y conseguirlo ya. No esperar a que la campaña de crowdfunding acabase, ver si había llegado al objetivo, etcétera. Es muy interesante tener una amplia comunidad o cultivarla mediante la campaña de crowdfunding. Por ejemplo, el Cosmonauta antes de empezar no tenían comunidad ninguna, pero se hicieron notar mediante el crowdfunding. Ellos salieron a la fama por esto y es algo que los medios e incluso la gente en Internet ven como una alternativa a las financiaciones tradicionales. Y otra clave del éxito es revertir los beneficios a la comunidad. Esto no quiere decir convertirlos en inversores, sino, por ejemplo, proporcionar tu producto de forma libre, ¿vale? Por ejemplo, MusiOpen es otro proyecto que ha recaudado muchísimo dinero, cerca del $1 millón en Kickstarter, y lo que hace es proporcionar música clásica en formatos libres. Simplemente eso, y la comunidad esto lo paga. Bueno. Las conclusiones que yo os traigo de esto es que van a aumentar las rondas de financiación mediante crowdfunding. Hay un caso muy famoso, que es el caso de Trampoline Systems, que decidieron realizar una ronda de financiación mediante crowdfunding. Las participaciones eran de 10.000 euros, que es un dinero que no está al alcance de cualquier persona, pero sí es un dinero muy pequeño para un business angel o un inversor. Y consiguieron en 2 semanas 300.000 libras. Y la campaña de inversión duró cerca de 6 meses, llegaron al $1 millón. Aparecieron en todos los medios, en TechCrunch. La compañía, que en ese momento no era muy famosa, ahora sí que ha alcanzado bastante fama por este tema. Entonces, además de una forma de obtener dinero, también es una forma de obtener reconocimiento, porque ya es un producto que ha sido validado por miles de inversores que han optado por dar su dinero a esta compañía. Creo que en un futuro se van a segmentar las plataformas en dominios concretos, es decir, no tiene mucho sentido
las plataformas creativas ahora mismo están bastante bien, pero la tendencia es a crear plataformas de dominios muy concretos. Por ejemplo, de fotografía, como hemos visto con Énfasis, o el otro día incluso vi una de iniciativas judías. O sea, hay plataformas de todos los tipos y de todos los colores. Periodismo mediante crowdfunding, solidarias, y va a haber muchas más. Y probablemente en España surjan unas cuantas más y muchas de tipo temático. Y yo pienso personalmente que el crowdfunding es una filosofía muy en auge, gracias sobre todo al potencial de las redes sociales. Antes tú pedías dinero a tu círculo y tu círculo eran 20 personas a las que podías llamar por teléfono, pero ahora cualquiera tiene 200, 300 o 400 amigos en una red social y miles de seguidores en un Twitter. Entonces es muy fácil llegar a mucha gente mediante las redes sociales. Este ha sido el gran éxito del crowdfunding en los últimos años, porque no es nada novedoso, simplemente es pedir dinero a la gente, ofreciendo algo concreto, algún valor que tú consideras que merece el apoyo económico de las personas. Y bueno, me pongo a vuestra disposición para el turno de preguntas. Si alguno tenéis alguna pregunta o alguna pregunta. Gracias. Bueno, tenemos varias que estaremos viendo aquí por Twitter. Una de las primeras es de Dani Montejano, que nos pregunta si hay legislación específica al respecto en España y en el resto del mundo. ¿Que si hay legislación específica? Sí, respecto al crowdfunding, si hay algún tipo de legislación. No, no hay legislación específica. Por ejemplo, el caso de Trampoline, ellos pagaron a un equipo de abogados para que redactase los contratos. En el caso del Cosmonauta, ellos tienen un modelo de contrato que envían a las personas. La legislación no es específica, sino que son contratos privados que se realizan entre los inversores y las propias compañías. Tenemos otra que pone que en el caso de crowdfunding en startups, ¿cómo se gestiona un accionariado que puede ser tan desagregado? Pues depende. Por ejemplo, Profounder, bueno, GrowVC, por ejemplo, lo que hace es que la propia GrowVC compra las acciones. Entonces, el accionariado es únicamente GrowVC y es a la única a la que le tienen que dar datos y ella ya se encarga de dispersarlas entre los demás accionistas. Por ejemplo, Profounder, como está orientada a tus más allegados, ¿vale? No necesitas una gestión automatizada y al final puedes ponerte tú en contacto con ellos porque son las personas que tú has elegido. Y en España ahora mismo es que no hay ninguna plataforma de crowdfunding para startups, entonces no sé el caso concreto. Y luego tenemos alguna otra pregunta, esta nos ha llegado por mail. ¿Cuál es el proyecto más curioso, más inverosímil que hayáis recibido, que quizás luego no haya pasado los filtros, pero bueno, que os haya llamado la atención, ¿no? Nosotros recibimos uno de un tipo que decía que quería financiar su hipoteca mediante crowdfunding y que se comprometía a poner el nombre de todas las personas que le pagasen en la fachada de su casa. Entonces, sí. Muy bien. No entró en Lanzanos. Decidimos que igual no, que nada, ¿no? Que era no. un dominio un poco árido. Muy bien. Preguntan también si hay que presentar algún tipo de aval para entrar en este portal. Nosotros en nuestra plataforma personal, si son proyectos solidarios, sí que pedimos aval o de ONG o de fundación. Si los proyectos, su objetivo es dar retorno de inversión, también pedimos aval de fundación o de empresa. Y si los proyectos son simplemente creativos, pues sí que hablamos con los creadores del proyecto, vemos su background, vemos si han realizado alguna otra labor parecida y entonces sí que le permitimos. De todas maneras, no es muy necesario la presentación de este tipo de avales porque las comunidades son bastante inteligentes. Se ve muy rápido cuando alguien sí que presenta un proyecto en serio y es una persona que se la está jugando por su proyecto que cuando no. Entonces la comunidad lo filtra rápidamente. Luego tenemos dos preguntitas ahí que quizás pueden ir ligadas, ¿no? ¿Se obtiene participación en el proyecto o solamente se contempla como una donación? Y lo siguiente yo creo que es casi lo mismo, ¿no? Un inversor de crowdfunding se convierte directamente en un comercial, suele involucrarse, o sea, va más allá de un mero aporte económico o hay también una participación. Depende del tipo de proyecto que sea. Por ejemplo, en el Cosmonauta sí que ellos piden que se realicen aportaciones, que se realicen teasers o que se realicen sugerencias respecto del contenido de la película, pero hay otras aportaciones que simplemente eres un inversor y tú tienes tu retorno de beneficio y ya está. Bueno, muy bien. Pues la verdad que todas estas preguntas eran un poco para ir allanando el camino porque hay una que ahora cuando la lea yo soy un mero transmisor. Necesito financiación para un proyecto de alto interés y bajo riesgo vinculado a la producción de jabones de valor añadido.
a partir del semen de toro bravo, pone aquí. Necesito 90.000 euros para comprar 4 ejemplares con alta producción, así como unas centrifugadoras. Y en el banco me han dicho que, bueno, mejor ni preguntar, ¿no? ¿Cómo, ¿es viable? ¿Crees que puede ser viable este tipo Hombre, en esta plataforma? O sea, ¿hay cabida para este tipo de ideas? si él cree que va a convencer a 90.000 euros, pues a 900 personas de que le den 100 euros, por ejemplo, ¿he hecho bien el cálculo? Si sí. me dices que sí, es que soy yo el que te hago la pregunta directamente. Si cree que las va a convencer, pues sí. También depende mucho de cómo se presente la idea. O sea, alguien que se presenta con una alternativa para Facebook y que pide 10.000 euros para construirla, probablemente había mucha gente que se reía del asunto. Y ahora mismo la gente se mata por una invitación a diáspora. Y en este tipo de proyectos hay emprendedores, o sea, perdón, hay inversores que se interesan por los emprendedores que hay detrás, o sea, hay una especie de... En el caso de diáspora yo supongo que sí. ¿Qué tipo de proyectos te refieres? ¿Los financiados por En general, crowdfunding? sí, o sea, además, bueno, igual va un poco por esa línea, ¿no? Además del aporte económico, o sea, si luego hay un acercamiento a nivel de qué personas hay detrás, más allá de... Sí, hombre, hay proyectos que luego además de que dividen, plan, sí. que dividen su financiación entre crowdfunding e inversores normales. Es decir, por ejemplo, Trampoline Systems había recibido varias rondas de inversión de inversores al uso y después realizó la de crowdfunding. No es una cosa exclusiva y los proyectos financiados por crowdfunding yo creo que sí que despiertan cierto interés en inversores porque ya son proyectos que están medianamente validados. Y luego también otra, ¿qué porcentaje de proyectos salen adelante? O sea, ¿hay alguna estadística que tengáis más o menos? Nosotros el porcentaje puede estar en torno al 35%, 40%. He visto otras plataformas que puede estar en torno al 10%. Kickstarter no sabría decirte, pero sí que he visto que hay muchos proyectos que no se han conseguido. La nuestra está en torno al 35%. 35%. Y está llegando alguna más. ¿Cuáles han sido, preguntan aquí Tony Rami a través de Twitter, cuáles han sido las adaptaciones más significativas de Lánzanos al mercado ESP, no sé exactamente, respecto a Kickstarter? Bueno, a ver, nosotros las adaptaciones que hacemos primero incluimos una fase de filtrado colaborativo, ¿vale? Que los proyectos en Kickstarter se seleccionan de forma manual. Es decir, tú mandas tu proyecto y si Kickstarter considera que es adecuado para la plataforma, pues te lo suben a la plataforma. Nosotros lo que hacemos es una fase de filtrado mediante la comunidad, que los proyectos se suben a una fase de votación. Y los proyectos que van en cabeza de esa fase de votación son los que van entrando a la fase de financiación. Así conseguimos proyectos que tienen comunidad detrás, proyectos que hay un determinado número de gente que confía en ellos, ¿vale? Y conseguimos que mucha más gente descubra lo que es Lánzanos y se interese un poco. Es decir, no es únicamente poner tu proyecto, sino que además si quieres una ronda de financiación tienes que traer a tus amigos a que te lo apoyen al menos. Y ya la última, que vale. Tenemos el tiempo encima seguramente. Vale. ¿Qué beneficios va a tener la película El Cosmonauta si se va a distribuir gratis? ¿De dónde van a salir esos beneficios? Se distribuye también en cines y en televisiones. O sea, además se distribuye gratis en Internet como todas las películas. Lo que pasa es que está en alta calidad. O sea, que tampoco... Muy bien, muy bien. Pues con esta respuesta... Gracias. Muchas gracias.